este sentido, yo creo que vamos a ver. Aquí está. Lo bueno que es que no tengo que cargar el archivo. Bueno. Dice almacenamiento lleno en Google Workspace. Bueno, esos son temas de la cuenta de la San Marcos. Creo que nos quitaron. En esta llamada hay visitantes. Bueno. Se me ve bien, se me escucha bien. Esta vez no tenemos problemas técnicos. Estoy en casa. Muy bien. Primero que todo, antes de ponernos a hablar sobre la clase y todo lo demás, es que a ver, ¿pudieron ver en el Classroom digamos, lo que he subido ya? El PowerPoint. ¿Y todo lo demás? Sí. Sí, profesor, sí. Ya. Perfecto. Entonces voy a ver si me meto en el Classroom y a ver. ¿Está todo bien? Entonces ya han visto los temas y todo lo demás, ¿verdad? Dime, Javier. Sí, vimos los temas, profesores, que había subido. Una consulta, los temas, por ejemplo, varios grupos podrían escoger el mismo tema. No, ya lo colocó en el Word, no sé si lo he dejado bien escrito, a lo mejor no se ha entendido bien. No, tiene que ser, no, el grupo no puede repetir el tema. Hasta pues apenas, ¿cómo vamos a supongamos un grupo ya eligió un tema y ¿cómo se sabe que no se está repitiendo? O sea, ¿cómo se va a saber? Claro, eso, a ver, ustedes tienen que enviarme la relación de temas y entre ustedes, digamos, lo que tienen que, pues, ponerse de acuerdo, ¿no? El que elija primero el tema se queda con el tema. Esa es la Le idea. mandamos un correo, entonces. Entre ustedes, es que si estuviéramos presencialmente ahí sería mejor todavía, ¿no? Porque claro, yo pongo los temas en clase y ustedes ya con los grupos hechos hubierais ya entregado, pues, ya, este grupo tal, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces es que hay gente que la tiene clara y entonces pues coge y sin ningún problema entrega. Hay otra gente que no la tiene tan clara, tarda más tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos en la virtualidad, yo no puedo controlar eso bien. Pero va, digámoslo, claro. Claro, Andrea dice se puede hacer un Excel, claro, entre ustedes hacen un Excel, ¿no? Y entonces ahí están creo que hay 20 y tantos temas a elegir, y entonces pues ya, ya sabemos que ese tema está elegido por tal grupo, ¿no? Eso es la idea, organícense entre ustedes y ya pues me entregan ese Excel para yo ver la relación de los grupos integrantes que están eligiendo un tema determinado, ¿no? Yo pienso que eso sería la idea y eso sería la mejor forma, creo, de trabajar. En el Excel. Entonces, el que va a controlar eso entiendo que es el delegado, entonces, profesor. Claro. Ya. Claro, eso debe ser entre ustedes. ¿Ok? Eso debe ser entre ustedes y ustedes ya cuando tengan la lista completa con sus delegados, porque son dos delegado, pues que ellos lleven, digámoslo, la relación, ¿no? Bien. Además, los dos delegados están bastante activos porque veo que han hecho su formulario, que me lo pasarán después. Bueno, está bien, está bien.
Voy a ver si puedo descargar el PowerPoint para la presentación de hoy, que ya lo coloqué también en el Classroom. Bien, voy a ver si lo descargo. A ver. No puedo descargarlo. Detalles, abrir ventana nueva. A ver, presentaciones de Google. Qué raro. Vamos a ver si puedo darle a descargar. Ahora sí. Creo, sí, ahora sí. A veces Google como que tarda un poquito. Bueno, ya lo descargué. Y antes también de iniciar la clase, les comentaré. A ver, las dos primeras unidades son, digámoslo, la ética y la moral prácticamente, que es básico en todos los cursos de ética, llámese ética, ciudadanía, cultura, etcétera. Siempre se inician los cursos hablando de la ética y de la moral, porque están muy relacionadas entre sí. Eso es un hecho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Tanto esta clase como la próxima, vamos a estar hablando sobre la ética y sobre la moral. Y ya el lunes próximo, ya estamos en la primera práctica, que será digámoslo, en clase de práctica, porque en teoría los primeros días es práctica. Y nada, pues en este sentido haremos casos, ¿no? Intentaremos poner en práctica lo que se ha hablado de ética y de moral y pues en clase lo estaremos analizando, ¿ya? Se hará una especie de, digámoslo, de debate, se hablará en clase y pues esa es la idea, ¿ok? Para el lunes que viene. Entonces, este lunes y este sábado haremos lo que es teoría con ética y moral y ya nos pondremos, digámoslo, al día en cuanto al sílabo y además de todo, pues va a servir porque se puede entrelazar perfectamente, hacer una práctica con ética y moral, ¿no? En clase. Pondré casos y se analizarán, ¿no? Explicaré el caso, ¿no? Explicaré el caso y lo analizaremos, lo hablaremos y a ver qué opina cada uno. Porque esta clase se van a dar cuenta que hay que hablar bastante, tienen que perder el miedo a hablar y sobre todo pues debate, diálogo, ¿no? Que les servirá sobre todo también a la hora de cuando tengan que hacer los trabajos y digámoslo todo demás. Y el segundo trabajo, la segunda práctica será el informe que les comenté, ¿no? Que les comenté. Entonces, pues, ¿tienen alguna pregunta antes de comenzar con la clase? Profesor, ¿va a presentar pantalla del PPT? Sí, claro, no te preocupes por eso, lo vamos a colocar. De hecho, estoy abriéndolo. Lo que pasa es que en el Meet no es como otras plataformas. Antiguamente yo, cuando estaba el Blackboard Collaborate, era muy bueno. Hacía tiempo en la universidad y ahí yo tenía que cargar el archivo, ¿no? En este caso, no. En este caso, lo que pasa es que tengo que hacer una cosita interesante aquí. Lo de creo que las transiciones, no. Presentación con diapositivas. Para yo ponerlo en grande y verlo bien y manejarlo en condiciones. Y ver la pantalla también de el Meet, ¿no? Pero bueno, esto se hace en un momentito. A ver, configuración. Creo que era en configuración. Sí, así es. Examinada en posición. Perfecto, así es. Aceptar. Y ahora ya creo que no me lo acepta. Porque la idea es que se vea la pantallita. Un momentito. Configuración. Vamos a ver. Si está bien, en forma individual, si no. O sea, será en forma individual, será, a ver. Efectivamente, en forma individual. Así está, perfecto. Vamos a colocarlo, vamos a compartirlo. Muy bien. Y vamos allá. Vamos a ver. Dice José Armando a levantar mano. Dime, José Armando. Bueno, profesor. Buenas.
Yo quería saber sobre las clases, mayormente usted dijo que digamos, va a salir antes, ¿no? Va a acabar antes. No, ¿podríamos acabar los temas o va a faltar tiempo ahí? Lo que quería saber. Bueno, pues supongo que yo siempre he sido una persona que suelo hacer las clases prácticamente bien en cuanto a tiempo y todo lo demás. Si a lo mejor en alguna clase no me ha dado tiempo, pues la rematamos en la siguiente clase, pero sí va a haber todo el sílabo se va a ver entero. El sílabo se va a ver entero. Profesor. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a proceder, presentar ahora una ventana. Aquí está. Y lo compartimos. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Perfecto. Lo que estoy haciendo también es que lo estoy haciendo un poquito más pequeñito para mí, para verlo yo así, ir pasando de la diapositiva y tenerlos a ustedes también. Porque, por ejemplo, si pueden, quizás escriben o lo que sea, pues para ver yo qué están escribiendo. Porque si no, no veo nada. Bien, entonces aquí tenemos la ética en el mundo actual. Como les dije, hoy va a ser un tema introductorio, un tema, digámoslo, para intentar entender qué es la ética y sobre todo enlazarla en el sentido de cómo se lleva a cabo en la actualidad, en nuestro mundo, en el mundo actual y todo lo demás, ¿ya? Entonces, sin más dilación, iniciamos. A ver, ¿qué es la ética, no? La ética, como digo en la diapositiva, que hay bastante texto, es la teoría o la ciencia, ¿no? De nosotros, de cómo nos comportamos en la sociedad. Y la ética y la moral están entrelazadas. A ver, la ética y la moral van a ir siempre juntas, ¿no? Por eso, siempre que hablamos de ética, tenemos que hablar casi obligatoriamente de moral, ¿no? En este sentido, pues, nos encontramos con que es una de las ramas, ¿no? de la filosofía y, como dijimos, pues, se centra completa y llanamente en la moral y lo vamos a ver durante gran parte del curso. Siempre vamos a estar hablando de lo que es moral, de lo que quizás es inmoral, lo que es éticamente aceptado o lo que no es éticamente aceptado, ¿no? Esto va a estar siempre presente y siempre enlazado con la realidad, con el momento en el que se vive. Siempre. Siempre una de las grandes preocupaciones creo que de todas las generaciones, digámoslo, de personas, a lo largo de los años, a lo largo, si miramos, echamos la vista atrás, siempre tienen esa preocupación en torno a las cuestiones éticas y como no morales, ¿no? Todo se va a basar en esos juicios morales, en si está bien, si está mal, y va a depender mucho, digámoslo, de la realidad, ¿no? Como digo en esta diapositiva, estos juicios van a servir para evaluar, ¿no? Ojo, el comportamiento, ¿no? Ajeno y la organización de las sociedades o guían nuestras acciones. ¿Qué quiere decir con todo eso? Vamos a ver. Voy a ponerles un ejemplo bien claro, ¿no? Nuestra realidad es la que vivimos en el Perú. ¿No? Nuestra realidad es la que vivimos en una sociedad latinoamericana, una sociedad, digámoslo, bajo unos valores y unas enseñanzas en base a unas ideas muy marcadas, ¿no? Con unas cuestiones morales también muy marcadas. Bien. Pero claro, si nos vamos a otras realidades, incluso en pleno 2023, pues no sé, he puesto un tema interesante, ¿no? Para elegir el tema del aborto, ¿no? O temas controversiales, o el tema de la pena de muerte. Hay en países que está legalizado el aborto, que la pena de muerte está presente, y en otros países como en el Perú, por ejemplo, pues no está legalizado ni la pena de muerte. Bueno, la pena de muerte tan solo bajo delitos de terrorismo, creo, pero sí que está penalizado lo que es el aborto, ¿no? Entonces, hay realidades que, moralmente hablando, pues uno tiene su opinión sobre el tema del aborto, dependiendo en la sociedad en la que hayas crecido,
y todo lo demás, entonces vas a decir, pues sí, pues está bien o está mal, ¿no? Yo no soy nadie para digámoslo, criticar las posiciones, pero claro, yo en el ambiente en el que he crecido, dentro de mi desarrollo como persona, ahí en Europa, entonces sí que es cierto que bueno, a un europeo, pues dentro de los juicios morales y éticos le choca muchísimo que el aborto esté penalizado. ¿No? Nos hemos educado, nos hemos formado bajo unos valores distintos, no estoy diciendo ni mejores ni peores, pero distintos, y claro, el europeo llega aquí y ve esa situación y le llaman poderosamente la atención, ¿no? Dime, Johan. Profesor, buenos días. Como nos comentaba, en el caso, en el contexto europeo de cómo se forma, se crían a los jóvenes, y hablando sobre el tema del aborto, tiene participación, tiene mucho que ver la religión allá, está muy arraigada a la formación de los jóvenes. La religión ya en Europa, la formación, por suerte, cada vez está menos arraigada. A ver, a mí me da, o sea, en España dan a elegir, por ejemplo, en el colegio, si tú quieres llevar religión o no. Desde bien jovencito, yo a los 11 años más o menos, 11, 12 años, yo ya no llevaba el curso de religión. Yo ya elegía el curso alternativo. Te daban a elegir un curso alternativo que, por cierto, era ética o sociedad, o y los últimos años eran culturas y religiones del mundo, ¿no? Y yo no daba religión, yo no llevaba religión. Yo opino que la religión en sí, la católica o cualquiera que se centre en una de las religiones y que está formando y dogmatizando a los alumnos, está, digámoslo, mal. La religión debe ser para la casa, ¿no? Y el que quiera creer, que vaya a la iglesia, que rece 3 Padres Nuestros o 2 Ave Marías y todas esas historias, pero creo que la educación, digámoslo, debe ser laica. Una educación, mientras no sea un colegio religioso ni una universidad religiosa, debe ser laica, y la religión no debe de entrar dentro del mundo educativo, pero en América Latina pues la realidad es esa, ¿no? En donde pues la religión eh, ¿no? Sí, yo tengo una hija y está estudiando, y bueno, pues yo muchas veces en religión ella no va bien, porque en casa yo no soy nada religioso. Mi esposa, bueno, ahí está. De hecho, no va a hacer la comunión, le estaban diciendo iba a hacer la comunión. Entonces yo le dije a mi hija, pues, como era la comunión aquí en Perú, en España, sin embargo, yo sí hice la comunión. En España es como una boda, ¿no? Van muchos invitados, hacen muchos regalos. Me gustó mucho mi comunión por eso, porque me hicieron muchos regalos. Pero entonces ella no quiso y no está haciendo, está en edad, creo, para hacer comunión aquí, ¿no? ¿Cree que la moral cristiana es algo que deba permanecer vigente? A ver, las morales, a ver, el tema del cristianismo y las religiones es un poco problemático. A ver, siempre y cuando sea buena para una persona de forma interna y no te obliguen, o no te juzguen por no creer en esas creencias, pues está bien. La idea es el respeto tanto ético como moral ante cualquier persona. Yo no soy creyente, desde, no sé, desde muy jovencito yo no soy creyente. ¿No? Entonces, no, yo no, pero sí que respeto, ¿no? Sí que es cierto que yo me he encontrado claro, yo soy historiador y analizo cosas y, digamos, lo he sacado temas que la Iglesia estaba metida incluso en la época del terrorismo enfangada al máximo, ¿no? Entonces eso ha chocado mucho aquí en Perú, hay gente muy religiosa y que no quiere ver más allá, ¿no? Pero yo siempre he dicho que uno, para creer en un estamento como la religión, como elemento religioso, tienes que también conocer su historia, ¿no? Tienes que conocer de dónde vienen, tienes que conocer el tema de la moralidad,
y de la ética. Es un estamento que se rige bajo una moral extrema, cualquier religión, cualquier religión son estamentos que se rigen bajo una moral extrema basada en los evangelios, etcétera, o en los libros sagrados de las religiones. Y en este sentido es complejo, es complejo, pero bueno, como les digo, yo no soy nadie para ponerme ahora a decir, pues lo que yo creo es mejor y lo que tú crees es peor. No, no. Yo simplemente aquí estoy para exponer mi posición y cada uno opine y quiera lo que desee. Dime, Javier. Sí, profesor, pero igual como que, ¿qué opina, por ejemplo, que hasta San Marcos se llame San Marcos como un apóstol? Y a pesar de que tiene una filosofía laica, pero su propio nombre dice una connotación de la Edad Media. Y muchos colegios acá también. Claro, a ver, es que el nombre de San Marcos ya no se lo vas a quitar. San Marcos es una universidad que se hizo cuando se hizo, en 1551, obviamente con herencia medieval. ¿Por qué? Pues porque en la época medieval hay que conocer un poco. Por eso digo, es importante conocer la historia a nivel general y de la Iglesia. En esa etapa, quienes dominaban las universidades eran los estamentos eclesiásticos. O sea, no era solamente San Marcos, era todo el mundo. Todo el mundo. O sea, las universidades empiezan a tomarla ya los laicos a partir del siglo XVIII-XIX con la Ilustración, pero hasta ese momento prácticamente quienes estaban en las universidades y quienes prácticamente se preparaban para, digámoslo, entre comillas, ser universitarios y tal, eran personas destinadas y relacionadas con el mundo de la iglesia. Y poquito a poco empezaron a aparecer las universidades orientadas a preparar profesiones liberales, pero estoy hablando del siglo XVIII más o menos, XVIII, mediados del XVII, en Inglaterra se empieza a ver ya la cosa un poco más clara. Pero ya el XVIII y el XIX, pues sí. Pero hasta ese momento, siglo XVI, la gente que iba a la iglesia no era como ustedes, que se están preparando para ser abogados, para ser politólogos. Para nada. Eran gente que estaban relacionados con la iglesia, eran clérigos que iban a hacer carrera dentro del mundo eclesiástico y después estaban en las universidades normalmente. Entonces, la mayoría de universidades antiguas, como San Marcos, muy antiguas, ¿no? Pasa igual en España con Salamanca, que Salamanca es del siglo XI y tres cuartos de lo mismo. O sea, las universidades antiguas pasa eso. Le pusieron el nombre de San Marcos, pues claro, pues San Marcos, ¿no? Pero es así. Y bueno, eh, laica. En las universidades peruanas todavía ves elementos como capillas para rezar y como santos, ¿no? En cualquier universidad, tanto privada como pública. No te creas tú que hay mucho laicismo ahí. Te voy a poner un ejemplo. En mi universidad, la Universidad de Almería, está prohibida, literal prohibido, cualquier representación religiosa. En las universidades públicas españolas está prohibida cualquier representación pública, o sea, religiosa. No verán ni un crucifijo en ninguna universidad pública española, ni un crucifijo, ni una imagen de Jesús, nada. Está literalmente prohibida. ¿Por qué? Porque, y no es porque estamos en contra de religión católica, que ojo, España históricamente es un país ultracatólico, históricamente, y hay mucha gente que es católica, sino porque además de los católicos hay otras religiones. En España hay mucho musulmán, entonces, otras religiones protestantes. Entonces, ahora te doy la palabra, José María. Lo que tú tienes que hacer es respetar, ¿no? Los credos y las creencias de las otras personas, o los que no creen, que son muchísimos. Hice un estudio hace poco y a nivel universitario español, cerca del 90% eran ateos, los estudiantes. Dime, José María. Sí, profesor, ¿cree usted, bajo su opinión, que en la situación actual española, en cuanto a la religión, haya influido lo que viene siendo la guerra civil? Claro, ha influido mucho porque en la guerra civil española, pues la iglesia se portó muy mal. La iglesia hizo también, claro, los republicanos atacaron a la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia tenía mucho poder, entonces los republicanos terminaron atacándola. Pero también es cierto que la respuesta de la iglesia fue tremenda. Mi abuelo se hizo ateo a los 4 años por la iglesia, cómo eran los sacerdotes y las barbaridades que hicieron. Sí, a los 4 o 6 años él se hizo ateo.
por lo que él vio, cómo estaban actuando en la iglesia. Bien pequeñito. Él, bien pequeñito analizó y dijo, bueno, yo no voy a creer en este estamento. Y así fue. Sí, es cierto, es cierto. Nosotros hemos visto la peor cara posible y la cara más hipócrita de la Iglesia Católica. Y así, ojo, que Semana Santa allí se hace espectacular. Semana Santa se hace de forma espectacular. No, eso tengo lo presente. Pero sí, ha influido mucho y también en la misma educación que, por suerte, como les digo, cuando acaba el franquismo, pues España decide ser un Estado laico. Obviamente con cierta reminiscencia o cierto favor hacia la Iglesia Católica, porque lo dice así la Constitución, históricamente ha sido la religión oficial de España, pero la Constitución española dice que nuestro país es un país laico y por eso es que no puede haber crucifijos ni nada por el estilo. Y cuando los gobiernos firman los gobiernos, se firma sin la cruz. No hay cruz de por medio. No es como aquí, que ponen una cruz gigantesca y firmando a los ministros. No. Un Estado laico tiene que respetar ser laico, ¿no? Y sobre todo respetar las opiniones de todo el mundo. Dime, Lucrecia. Sí, buenos días, profesor. Justamente quería consultarle porque quería más o menos complementar un poco la idea de que acá en Perú, como dice usted, desde que inicias básicamente la primaria, se te mete la religión, incluso hasta pasajes de la Biblia que a mí me ha tocado, que eran demasiado fuertes, como el tema de Caín y Abel, que personalmente a mí no me gustó llevarlo en primaria porque como, bueno, los que saben de religión, se sabe que el hermano lo mata a pedradas y ese tipo de cosas se enseña. Pero justamente yendo a la hipocresía que a veces algunos religiosos tienen, ¿qué opina usted de que, o sea, a veces basen su moral netamente en la religión? O sea, si en la Biblia dice, no comas carne, no puedes comer carne. Si lo comes, te vas esto. O sea, por más ridículo que suene, sé que hay gente que se basa su vida entera en la Biblia y no tiene ese tipo de razón o ese tipo de pensamiento, más Sí, allá de... sí, perdón que te corté. Sí, yo quiero entender que lo que estás colocando también son los protestantes, ¿no? Más que los católicos. Sí, justamente, o sea, la gente que, como usted justamente tocó el tema de hipocresía, o sea, que van ahí diciendo, tú tienes que ser buena persona, tú tienes, o sea, en los 10 mandamientos dice, respetarás a tu prójimo, pero luego van, reclamando de que, ay, que por qué él es homosexual, o por qué él hace esto, o por qué ella simplemente por vestirse así es tal cosa. Entonces, yo quería saber qué opina, o sea, respecto a ese tipo de personas que basan netamente su moral en lo que dice la religión, porque desde chiquitos, o sea, lamentablemente también es un tema de crianza y de educación en el colegio, se les mete demasiado la idea de que no, que Dios es el único que te va a juzgar. Claro. A ver, aquí también hay que entender también, a ver, los católicos en ese sentido ya no son tan radicales. Un punto número uno, porque además la mayoría de los católicos no leen ni siquiera la Biblia y va a depender mucho del párroco que tenga y que los domingos vayan a misa. Los más radicales son los protestantes, que aquí abundan los evangelistas, abundan los testigos de Jehová y abundan todo este tipo de religiones. Hay que entender también, ¿no? Cómo nacen esas religiones, que nacen del luteranismo, ¿no? y del calvinismo. Y por desgracia, lo que más ha regado por todo este continente es el calvinismo, que si ustedes conocen un poco de historia, sabrán que Calvino era mucho más radical todavía que Martín Lutero. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Porque el evangelismo viene de los anabaptistas, y los anabaptistas son hijos prácticamente del calvinismo. Entonces, esta gente, desde pequeñitos, los forman, tienen sus propios colegios, tienen, digámoslo, su ideología extrema, directamente les dicen cómo tienen que vestir, cómo tienen que hacer esto. Es como una religión, y es así la religión, ¿por qué? Porque Calvino decía que nosotros ya nacíamos no solo con el pecado original, ¿no? Lutero decía que nacíamos con el pecado original. Calvino decía que nosotros ya nacíamos predestinados directamente para ir al infierno. O sea, y la única forma de salvarnos de no ir al infierno es una moral
extrema, regida en base a los sagrados evangelios. Entonces, de ahí ya nace esa idea de extrema, una moral extrema, bajo su forma de vida, ellos creen que es la única fórmula porque ellos piensan que estamos destinados para el infierno. A mí hizo gracia porque a mi suegro le regalaron un calendario de estos evangélicos de Jehová, uno de los dos, y era un show porque ponía el fin del mundo se acerca, entonces todos los que iban al cielo eran los que vivían bajo las reglas calvinistas de los testigos de Jehová, y los que iban al infierno pues eran los que íbamos al cine, los que hacíamos la vida normal y corriente. Y imagínate, para regalar eso hay que estar pues muy convencido de que tu forma de vida es la correcta y que todos los demás estamos equivocados. Sí, yo ya no hablo aquí de no tener cultura o tener cultura, simplemente es cómo se han formado y la libertad que le han dado la oportunidad de ello. El hecho de tener colegios religiosos que abunden en este país y el hecho de tener colegios, por ejemplo, yo donde vivo, tengo un colegio muy cercano que es un colegio evangelista. Entonces, obviamente, pues esos críos van a salir bajo una idea muy prefijada, ¿no? Bajo una idea muy, muy prefijada. Entonces, claramente yo lo veo mal. Ya les digo que a un europeo le choca el ver eso. Pero bueno, pero es así. Dime, Javier, creo que José María también tiene algo levantado. Dime, Javier. Creo que un compañero levantó antes la mano. Sí, Pues, José María. primero, por orden. Ah, Sí, vale, José María. respecto a la opinión de, sobre la religión de mi compañera, bueno, pues creo que ello se basa en tradiciones y costumbres que, si bien es cierto, pertenecen a cierta categoría, no puede venir a criticarlas como tal. No está mal que una persona base su vida en sus ideas y creencias siempre y cuando respete las del resto. En cuanto a la homosexualidad y demás, creo que el problema radica en el hecho de que últimamente los homosexuales han estado pidiendo el sacramento del matrimonio, el cual, reafirmo, es un sacramento que se encuentra dentro de nuestra Pero, iglesia. perdón que te corte, José María, ¿qué problema hay en eso? El problema en eso es que, al ser una tradición y una costumbre, como tal, escrita en la Biblia, no está admitida la unión entre hombres y mujeres. Ya, pero ¿dónde nace la Iglesia Católica? ¿Dónde nace la Iglesia Católica? Dentro Sí, de los mandamientos con Jesús. en Roma, Es Roma, claro. en Roma. ¿En Roma está permitida la homosexualidad? En Roma sí, pero como vuelvo a afirmar, los romanos no se volvieron católicos hasta mucho después. Y dentro de ello existe también lo que viene siendo la hipocresía humana. Recuerda Pero, que pero dentro de seguían una siendo, pero institución, escúchame un momentito, pero en Roma, pero seguían siendo homosexuales, ¿no? claro, sí, Seguían siendo homosexuales después de que la Iglesia Católica se impusiera de mala manera, ¿no? Allí. claro, exacto. Como vengo diciendo, el problema no viene siendo las tradiciones y las costumbres, sino el ser humano que tergiversa las mismas para su propio beneficio. No, a ver, yo en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, José María. A ver, Vale. el matrimonio es un documento legal, más que sagrado, porque aquí no viene Dios y te dice tú te vas a casar. Porque si fuera así, como tanta gente que se divorcia, tanta gente que se pelea, que se matan entre ellos incluso. El matrimonio es un contrato legal. Yo digo, yo estoy casado, ¿eh? Yo me casé con mi mujer, es un contrato legal, nada más. Aquí no viene Dios y te va a decir, oye, tú te vas a casar, tal, es legal. Es un contrato, te quieres unir por un documento con tu esposa y crías, si tienes hijos o no, a tus hijos. Entonces, yo creo que el matrimonio es un derecho ciudadano. Es un derecho ciudadano. Y que además lo que estás es legalizando esa unión Ah, no, ante claro, las creo que no. cuestiones legales, no morales. Es legales, es un contrato legal. Cuando tú vas a sacarte con tu esposa o con tu esposo, o los homosexuales pueden hacerlo, tú vas a sacar un vehículo o una casa, pues es más fácil con ese contrato legal, lo que es legalizado, tenerlo. Cuando tú te vas a sacar digámoslo, un préstamo para lo que sea, es más fácil, y para los hijos tres cuartos lo mismo. Yo no veo ningún problema. Yo vengo de un país en el que el matrimonio homosexual está legalizado y lo veo correcto. O No, sea, claro, yo,
¿Por qué? O sea, José María, imagínate, ¿ya? Estamos hablando de lo legal. No sé si va a ser para derecho o para ciencia política, pero cuando tú, imagínate, tú no eres homosexual, que no lo creo, pero imagínate, o yo soy homosexual, cualquiera de los dos, y queremos, digámoslo, formalizar nuestra unión con nuestra pareja, ¿no? Y yo no puedo hacerlo, es como me estás diciendo, oye, tú eres un ciudadano de segunda, tú eres de segunda. ¿Por qué? Yo, Porque el heterosexual puede hacer eso, pero tú por ser homosexual no puedes hacerlo. Entonces, ahí hay un problema. Porque se entiende que bajo un Estado de derecho democrático, todos debemos de tener las mismas igualdades y las mismas libertades. Entonces, cuando tú le estás prohibiendo la unión en matrimonio a esa pareja, pues ahí hay un problema. Hay un problema. Estás, digámoslo, menospreciando a esa persona. Estás minusvalorando directamente. Oye, tú eres de segunda. Tú eres de segunda. Yo no veo ningún problema. Y no, si se legaliza el matrimonio no se va a llenar el Perú lleno de homosexuales, ni va a pasar nada, ni nada del estilo. No, no hay ningún problema. Yo no veo ningún problema. Yo, un primo, bueno, no es primo, es mi tío abuelo mío que vive en Barcelona, tuvo un hijo y tiene un hijo, Juan José, y él es homosexual y se ha casado. Y ahora están esperando un hijo con del prorrogado ese, ¿no? Con el embarazo prorrogado y no hay ningún problema. Una hija, por cierto, es. No hay ningún problema. Yo no le veo ningún problema. El mundo no se va a llenar de homosexuales ni los niños van a crecer siendo homosexuales. No veo ningún problema, ¿eh? Es un tema que yo no veo ningún problema. Claro, tiene mucho que ver la educación y cómo te has criado y el contexto, porque los medios de prensa te manipulan, te analizan. Y bueno, pues claro, la iglesia nunca va a estar a favor y toda la historia, pero ¿y cuántos curas homosexuales hay? ¿Y cuántos curas han violado a monaguillos? Digámoslo, ¿no? ¿Cuántos curas han violado y violado y violado? ¿Eso está bien? Eh, eso no está bien. Entonces, ya, podemos penalizar el matrimonio homosexual, pero silenciamos la cantidad de abusos contra niños que hay en la iglesia. Eso sí lo silenciamos. ¿Por qué? Porque Dios Santo Poderoso ha elegido a esa persona para ser su representante en la tierra. Entonces, como si en España, o todos moros o todos cristianos. Tengo varias levantadas. Dime, José María, porque tengo más manos levantadas. no, profesor, a lo que yo me refería en cuanto a matrimonio es que existen dos aspectos, el civil y el religioso. Yo me refería al matrimonio en el aspecto religioso, el sacramental como tal, lo que viene siendo el sacramento, tradición dentro de la Iglesia Católica. No es que esté impidiendo a los homosexuales contraer matrimonio civil y ser reconocidos como tal por el Estado de Derecho como una pareja, sino dentro de la propia Iglesia Católica como propio sacramento, porque lo impiden nuestras tradiciones y costumbres. Ahora, en cuanto a la Iglesia, yo la verdad soy creyente, pero discuto o difiero de varias cosas con el Papa. Yo la verdad la reconozco más como una institución eclesiástica basada en sus valores primordiales que en los de ahora, porque considero al ser humano como tal un pecador y al ser pecador va a estar, bueno, pues constantemente ligado a ello y no puede, ¿cómo lo explico? Va a cometer errores cada 2 por 3 y es allí cuando los valores fundamentales de algo se tergiversan. Igualmente pasa con el socialismo, por ejemplo, cuyo objetivo es una sociedad igualitaria, pero en cierto aspecto, al haber un vacío de poder, una persona lo aprovecha y abusa de ello, como ocurrió, por ejemplo, en la revolución bolchevique con Stalin, etcétera, etcétera. El problema no radica en lo que me quería referir, disculpe si me he expresado mal, es que el problema no radica en las tradiciones y las costumbres como tal. Sí hay tradiciones y costumbres que evitan que se llegue a un que evitan el respeto como tal y esas hay que tener, ¿cómo lo explico? Hay que castigarlas como tal.
pero el problema radica más en cómo el ser humano va tergiversándolas. Ujú. Bueno, sí, has sacado varios temas interesantes, José María, que podremos debatirlos mucho tiempo. Pero mira, rápidamente, ya, porque tengo que dar paso a los otros compañeros y la verdad es que no estamos dando nada de teoría. Rápidamente, mira, claro, el matrimonio eclesiástico religioso, ya no solamente en el catolicismo, sino prácticamente en todas las religiones, el matrimonio homosexual está, digámoslo, penado prácticamente, no se puede hacer nada. Pero más que nada también por la historia, ¿no? Cómo se crean esas religiones. Son religiones misóginas, son religiones xenófobas. La historia lo dice, en los lugares donde se ha creado. Entonces, se han creado los lugares más xenófobos y misóginos del mundo, la mayoría de religiones que profesamos, ¿no? Que después las suavicen y las historias, los lugares, los contextos es distinto. Pero, a ver, también hay mucho homosexual creyente. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad? Pero claro, ahí ya, ¿quién soy yo? Son los estamentos y la persona que cree en ese estamento tiene que aceptar a esa religión tal cual. O sea, si yo voy a creer en el catolicismo, yo lo acepto, ¿no? Yo acepto lo que dice sus estamentos religiosos y toda la historia, ¿no? Entonces ya eso también es un problema ético, moral para el mismo homosexual, ¿no? Y digamos lo que en cuanto a todo lo demás, de que somos pecadores y toda la historia, bueno, ¿qué te puedo decir, José María? Yo no me siento ningún pecador, para nada. No, no, si viviéramos así, no, el matrimonio, a ver, sí, claro, siempre ha sido, pero no o sea, el matrimonio ha sido ligado a la religión, pero siempre, casi siempre también ha estado el matrimonio civil, mucho tiempo atrás. Pero bueno, depende de los contextos, ¿no? Que sí. Pero lo que digo que hoy día ya estamos avanzando y el que no quiere casarse, yo no me caso, yo me caso con mi mujer y no me he casado por la iglesia, no pienso casarme por la iglesia. No me sirve para nada para mí. Entonces no me pienso casar por la iglesia, nunca. Nunca me he casado, nunca. Entonces, obviamente, casi todos los ritos católicos son festividades paganas, ¿no? Pero es lógico. Y como les decía, pues eso, ¿no? El tema de los pecados y toda la historia no lo veo yo realmente tan así, sinceramente, porque si fuéramos así, nadie bajo uno, o sea, lo que dice el catolicismo es así, y después tú te vas al budismo, al taoísmo, te vas a un montón de religiones, es complejo, es complejo, es complejo. Bien. A ver, Javier, que tiene la mano levantada. Sí, profesor. Bueno, hay estudios que muestran que según las culturas o las sociedades que tienen educación laica tienden a ser más prósperas, ¿no? Sí. Teniendo bueno, también por lo que he explicado, hasta los temas del derecho homosexual, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendría que pasar en Perú para tener totalmente una educación laica y cuál sería ese cambio gradual o si sería corto, mediano, a largo plazo? ¿Qué haría usted para que exista ese cambio, ¿no? Porque está muy relacionado con lo económico, ¿no? Y obviamente el dinero es un factor importante, obviamente, ¿no? Si una sociedad laica tiene mejores índices de mejores índices económicos, de felicidad o diferentes indicadores del IDH. Entonces, ¿cómo pasaríamos en el Perú? ¿O cuánto tiempo tomaría? ¿Cómo sería ese paso? ¿Cuál sería el gran cambio que se tendría que hacer? ¿No? Claro. Bueno, el tiempo yo no sabría decirte exacto qué puede ser un tiempo exacto, pero sí que es cierto que se deben de poner las bases desde lo pequeño. Mira, en España pasamos de un Estado nacional católico como el franquismo a un Estado, pues, que sí es cierto, fácil, los resultados realmente se empezaron a ver a finales de los 90. Desde el 76, 77, porque Franco murió en el 75, pero cuando se empieza a colocar ya la cosa del 78, más o menos, debe ser fácil unos 20, 25 años, fácil. Porque, a ver, todo empieza desde la base, desde los pequeñitos.
Entonces, ¿por qué? Porque cuando a los hijos los educas de una forma laica, al padre en el colegio lo vas obligando poco a poco. Ah, pero es que tengo que hacer esto en el colegio, pero es que tengo que hacer ese trabajo. Y normalmente los trabajos que se mandan a los niños, en un primer momento lo hacen los padres. Y digámoslo, en ese sentido, es así, desde bien pequeñitos. Si no se enseña la base, porque mire, nosotros hablamos en San Marcos, ahora mismo, en cualquier universidad estamos hablando sobre estos temas de cursos de ética, cursos tal. Pero la realidad es que sirve de poco. Sirve de poco porque tenemos un debate aquí con el tema religioso, con el tema este, con el tema lo otro. Tienes que hacerlo desde la base, desde que a ti, a tu pequeño, tu pequeña, te obligan, entre comillas, a hacer trabajos de igualdades, pues la cuestión de ideología de género. Me hizo mucha risa cuando se pusieron así. Y yo lo analicé y dije, pero si es que yo analizándolo, a mí me han educado en la ideología de género desde pequeño. Y yo no soy homosexual, literal. A mí me han educado desde pequeño la ideología de género. En serio. Desde pequeñito me han educado así. Y no soy homosexual. Y no he salido raro. No soy un extraviado social. Entonces, ¿qué problema hay? Y creo que intento respetar a todo el mundo, ¿no? A las personas que se sienten mujer, siendo hombre y pueden ser operados y finalmente son mujeres, a las personas que se sienten hombres siendo mujer y son operados y se convierten en hombres. O sea, ¿qué problema hay en eso? ¿No? ¿Qué problema hay en eso? A mí me han educado en esas bases. Entonces, claro, eso tiene que ser desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque a su vez, ¿qué te crees? A ver, es que mis padres, gente que se ha criado durante el franquismo, pues claro, pues, pero claro, ya si ven los padres, el cerebro es muy inteligente. Si el padre ve que el colegio le está colocando y prácticamente obligando a reeducarse junto a su hijo, pero te dice, oye, es que el progreso social es esto. Es que si queremos estar en comparación con los países, digámoslo, más importantes en todos los sentidos, pues tenemos que ponernos a ese ritmo. Si no, nos vamos a quedar atrasados. Si no, no vamos a poder, digámoslo, hacer eso, ¿no? Es la verdad. Y en España, pues imagínate, tienes ahí a todos los países europeos, a Francia, 1000 veces más avanzado, Inglaterra, imagínate, Alemania también. Entonces, dices, pues tengo que ponerme a la par de esta gente, porque si no, entramos en la Unión Europea y vamos a aparecer aquí unos pueblerinos que no sabemos nada, si nos quedamos con las ideologías franquistas y la ideología del nacionalcatolicismo. Si no nos colocamos al avance, y es cierto, los países más laicos son los más prósperos y los menos corruptos y toda la historia. A ver, la corrupción, la pobreza va siempre asociada a la religión porque necesitan eso para poder sobrevivir. ¿No ves que siempre te decían que uno de los bienes que tiene que hacer un católico es dar, digámoslo, la limosna al pobre que está afuera de la iglesia? En todas las iglesias hay pobres, entonces tú le das la limosna porque estás haciendo el bien del católico, ¿no? Entonces va todo unido, ¿no? Por desgracia es así. Dime, David, que tiene la mano levantada. Sí, de hecho quería mencionar como volver unos pasos atrás, ya que usted mencionó al budismo tibetano, desde el aspecto puramente ético, tratando de dejar de lado un poco la moral personal. ¿Usted cree que éticamente lo que hizo el Dalai Lama hace unas pocas semanas con el incidente del niño, puramente ético? Entiendo, yo lo aborrezco, o sea, realmente creo que es algo muy reprochable, pero no por moral, sino por un aspecto más biológico del desarrollo del propio niño. Pero puramente ético, ¿está mal? Sabiendo que la cultura, en este caso la religión, afecta a cómo la moral se aplica. Claro que está mal en todo esos motivos, esos sentidos, está completamente mal. Ética y moralmente lo que hizo, bajo nuestra visión, bajo todo. Pero claro, hay que tener en cuenta a esa gente, el Dalai Lama, ¿no? Desde pequeñitos lo encierran allá en el Tíbet y de ahí no lo sacan, ¿no? Creo que un español le tocó ser el Dalai Lama y renunció y salió y contó la historia, ¿no? Que era terrible.
Entonces, hay que también verlo en ese contexto. Claro que sí, completamente reprochable y que no sabemos ni lo que pasará ahí, ni las barbaridades que habrá, porque también es una situación, una religión completamente hermética. Entonces, que no sabemos qué pasará allí. Es moralmente y éticamente muy, no reprochable, sino denunciable incluso. Y no se le hace nada porque es el Dalai Lama, ¿no? Que era una broma, dice. Bueno. Sí, claro, no está, dice Camila, no está preparada. Es cierto, no está preparada, es la realidad. Y bueno, si este tipo de cursos, al menos en la universidad, que debía de darse mucho antes, sirven para algo, para que al menos ustedes cambien de chip, porque finalmente, a fin de cuentas, los que en teoría van a cambiar la sociedad son ustedes, los que están en las universidades y los egresados y que en algún momento van a poder cambiar esa situación, pues sí, ¿no? Yo les diré una cosa, yo, como mi hija no va a hacer la comunión con todo su salón, pues un padre o una madre no nos habló más o algo así. Dije, bueno, pues, porque le preguntaron, y dije, bueno, a mi esposa y dijo la verdad. Por desgracia es así, es como piensan, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a continuar un poquito ya. Sí, conservador antiguo. Tenemos dos conceptos de éticas, ya la ética aplicada y la profesional. La aplicada es la que aplicamos lo que estamos hablando en el día a día, nuestros valores morales, cómo nos rigen y los análisis que hacemos, tanto de forma individual, de forma colectiva, y la ética profesional, ¿no? La ética profesional es la del trabajo, llamada comúnmente como deontología, la habrán visto en muchos lugares, ¿no? Ética deontológica o deontología, ¿no? O deontología no, deontología. O deontología es distinto. Pero bueno, es, digámoslo, la parte en la que se va a centrar sobre todo en esos problemas profesionales, como por ejemplo he puesto ahí como los abogados, cualquier rama, ¿no? Pero se ve mucho en los abogados, también ingenieros, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, un largo etcétera. En todos prácticamente. Siempre va a haber un problema, en algún momento incluso de su existencia, de su vida, de todo, van a tener quizás ese problema deontológico que pues les va a poner en una encrucijada, ¿no? Y hago esto, no hago, me rijo bajo mis valores, ¿no? Y bueno, lo mejor que uno puede hacer es siempre regirse bajo lo que él cree correcto o lo que ella cree correcto y bajo unos valores, ¿no? Que nos tienen que enseñar y hacer, digámoslo, en ese sentido. Este curso es importante también por eso, porque para ustedes, en este sentido, pues la abogacía o también los politólogos van a necesitar mucho de hacer el uso de la llamada ética deontológica, ¿no? Esa ética en la cual no van a, o sea, no deben de ser flojos, porque va a haber muchos casos, ¿no? Incluso vivimos en un país como el Perú, donde le van a intentar corruptar, ¿no? Y te van a decir, ah, pero eso es lo común, eso es lo normal, ¿no? Dime, Isabel. Dime, Isabel, dime. Tienes la mano levantada. ¿No? Parece que hubo. Y bueno, pues en cuanto en el plano individual, pues la ética nos permitirá, como digo ahí, un mayor conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Se entiende que nos ayudará a mejorar como personas, ¿no? Y bueno, pues en el plano colectivo lo que va a venir es mejorar a la sociedad y sobre todo, como digo ahí, evitar o intentar evitar pues catástrofes sociales o que se mantengan instituciones injustas, pues bueno, aquí en el Perú lo han intentado, por ejemplo, ahora último con la actual presidenta, no salió la cosa del todo bien, pero bueno, se ha intentado y eso es lo que se intenta, ¿no? Moral y éticamente mejorar esa situación, ¿no? Mejorar esa situación.
se podría decir que son los objetivos de la ética. A nivel, obviamente, a ver, a nivel social, como sociedad y como individuos es eso. La ética lo que nos permite, bajo nuestros valores éticos y morales, conocernos mejor a nosotros mismos. Incluso si vemos que estamos equivocados, pues mejorar esa situación, intentar ser más abiertos al diálogo, a entender la otra contraparte, aunque es complicado, porque muchas veces nosotros como seres humanos somos complejos y muchas veces creemos que estamos en lo cierto y quizás no. Que, por ejemplo, a lo mejor yo creo que estoy en lo cierto y quizás no estoy en lo cierto, ¿no? Entonces, es complejo. Y obviamente a nivel de sociedades también. A nivel de sociedad es muy, muy importante, ¿no? El analizar, ¿no? Desde ese punto de vista de mejorar éticamente. Claro que corremos un peligro también cuando viene un dictador a nivel político, autocrático, bajo unas ideas morales extremas, pues vas a generar una situación difícil de asimilar, una situación donde no va a haber libertades, situación pues que no se va a poder, digamos, vivir en condiciones, ¿no? Imagínense hoy día Corea del Norte, por ejemplo, Corea del Norte. Obviamente que va a ser una situación muy compleja, ¿no? Corea del Norte, bueno, yo no me creo todo lo que dicen de Corea del Norte, pero si una cuarta parte de lo que dicen es verdad, pues la verdad que es grave, ¿no? Es grave, pero bueno. Y bueno, los tres últimos aspectos que me gustaría tocar el día de hoy es el de la ética en el mundo actual y lo he dividido en tres aspectos, ¿no? En racionalidad, en las crisis y en el relativismo, ¿ya? A ver, lo primero de todo es que normalmente siempre pensamos que el mundo está falto de ética, que el mundo, digamos, lo ha perdido la ética, ha perdido la moral, ¿no? Y, digamos, lo que se colocan en los problemas comunes, ¿no? En el subdesarrollo, en problemas ecológicos, ¿no? En el trabajo, en riqueza, en lo que más o menos nos mueve y podemos verlo el día a día, ¿no? Que además he colocado varios temas también, sobre todo el tema del cambio climático, la sexta extinción, que que somos nosotros, la sexta extinción, cuidado. Varios puntos para los trabajos individuales, ¿no? Y cómo intentar darle solución a todos estos problemas éticos, que además lo hemos ido hablando en clase. Pues hay varias acciones que están relacionadas con las razones, ¿no? Las acciones instrumentales, la racional, ¿no? Y después tenemos la razón instrumental y la razón científica. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, se sobreentiende que si tenemos mayores instrumentos, ¿no? Bases, teorías, incluso tecnología, ¿no? Podremos llevar a cabo una mejor razón científica y la podremos llevar a cabo, ¿no? Y analizaremos instrumentalmente mejor cómo mejorar esa sociedad, ¿no? En base a esa situación. Y obviamente la razón con la acción racional, con razón instrumental, ¿no? A ver, ¿qué dicen aquí? En el chat. Profesor, ¿a qué nos podemos referir llevar una vida moral si al final nos basamos bajo una condición social o imperativo categórico? La vida moral es lo que bajo tu cultura, que has aprendido desde tu familia, no es intentar llevarlo en base a lo que estoy comentando ahora, a un razonamiento, ¿no? Tanto instrumental incluso como científico, o sea, intentar mejorar los problemas éticos del mundo, ¿no? En base a, entre comillas, una buena ética, como te han formado a ti, desde casa, desde la sociedad, y si tenemos una sociedad que tiene los medios suficientes para llevarlo a cabo y no lo lleva a cabo, pues está mal.
¿Cómo podemos acabar con el subdesarrollo? Pues haciendo obviamente una opción instrumental, que los gobiernos, por ejemplo, pues redistribuyan mejor sus capitales, que no haya tanta corrupción, ¿no? Y la acción racional, ¿cómo sería en este caso? Pues, oye, pues yo, digámoslo, ya tengo todos mis instrumentos colocados, pues vamos a llevarlo a cabo. Vamos a evitar el subdesarrollo. Vamos a, por ejemplo, tanta gente que pasa tanta hambre en este país, pues intentar llevarles lo mínimo para poder vivir, ¿no? Cuando uno no hace eso, desde el gobierno, por ejemplo, pues efectivamente no podemos vivir en base a una vida moral, una vida ética, ¿no? Porque estamos permitiendo ese subdesarrollo, esos problemas también ecológicos, el trabajo que está mal, la distribución de la riqueza, imagínense, no es justo. ¿Qué ocurre en el Perú? Pues que no se dan todas estas acciones, no se da la acción instrumental. ¿Por qué? Porque instrumentalmente hablando, pues funciona mal, ¿no? El ejemplo, miren, aquí casi nadie paga impuestos, ¿verdad? La mayoría de trabajadores no le pagan impuestos al gobierno, ¿verdad? Evaden. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué evaden? No es porque sean malas personas. Literal, no es porque sean malas personas. Cuidado. Y la informalidad es grande, pero no es porque sean malas personas. No es porque diga, no, voy a. Tiene que ver con la necesidad. Porque el IVA, el impuesto del valor añadido en este país, para toda, digámoslo, rubro, para todo trabajo, está en el 18%, si no recuerdo mal. 16 o 18%. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber mucho trabajo informal. Exactamente, es muy costoso y burocrático formalizarse. En países como España, por ejemplo, pues a lo mejor un tal negocio está pagando un 2% del IVA. Exagerado, ¿eh? Un 2% del IVA. Este negocio está pagando un 7% del IVA. Este a lo mejor un 16%, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchas veces, muchas empresas, sobre todo las que se dedican a la alimentación, pagan creo que son un 2,7% así de IVA. Entonces, esas empresas, si no lo van a sentir, o sea, lo pagan gustosamente. No vas a sentir eso. O sea, no lo vas a sentir con un 2%, un 3% de IVA. Entonces, tú pagas gustosamente. Y estás generando, ¿no? Que ese país, esa nación, pues recaude. Entonces, no es, digámoslo, ¿no? Entonces, si tenemos malos instrumentos, si la acción instrumental está ya fallada, ¿no? Ahí es donde está el error. Claro, exactamente, Isabel lo dice muy claro, una de las delegadas. Debe haber una distinción. Una gran empresa no puede pagar lo mismo que una MIPE, obviamente. Las MIPE, y además las MIPES deben de tener ayudas económicas del Estado, porque son pequeñas y medianas empresas, o medianas y pequeñas empresas. En España son las pymes, aquí son las MIPES. Esas empresas deben de tener ayudas. Claro, si esa empresa también, digámoslo, pagara los impuestos. Pero claro, si no puede pagar los impuestos, si la MIPE no puede pagar los impuestos, porque los impuestos son los mismos impuestos que las grandes empresas. Entonces, es imposible. Entonces, esas MIPES, ¿qué ocurre? Que no van a pagar los impuestos que tienen que pagar. Entonces, es lo que dice Camila, impuestos progresivos, así es. Entonces, ¿qué generas? Una acción instrumental errada. Dime, Javier. Bueno, profesor, sí existen regímenes para pagar, los pequeños empresarios están en un régimen PYME y pagan 50 soles mensuales, ¿no? Pero para eso hay diferentes categorías, ¿no? O sea, según los ingresos anuales, llegan a un monto, y entras a esa categoría, ¿no? El tema es que las personas se evaden igual de todas maneras cuando pasan de una categoría a otra, ¿no? Bueno, ese es otro problema. Pero yo tenía una pregunta. Como está hablando de la ética actual, o sea, a mí en mi cabeza me genera así como que el ideal, ¿no? O sea, si existe una sociedad, un país actual o existe un ranking donde se mida, este es el país más ético, esta es la sociedad más ética, esta es la cultura más ética. Y de no existir, ¿cómo sería utópicamente esta sociedad si todos fueran éticos, ¿no? Claro.
A ver, no, eso no existe. Es que el tema de la ética es complejo, ¿vale? El tema de la ética es complejo. No hay un ranking que digamos, no es por ejemplo como el tema de las democracias y todo lo demás. Mira, lo más cercano a mí, para mi gusto, para mí, como persona, serían los países escandinavos. Los países escandinavos serían uno de los mejores ejemplos en cuanto a temas éticos y de todo, ¿no? Creo que Johan tenía la mano levantada. Profesor, ¿la ética no va entrelazada con la democracia? No, no. A ver, la ética y la democracia son elementos distintos. Cuidado. Muy distintos. Que claro, que dentro de la democracia la ética es un elemento fundamental, pero cuidado, que los dictadores también tienen sus códigos éticos y morales, ¿no? No va entrelazada automáticamente. No, porque, a ver, toda la persona tiene su ética y su moral. Que para ti es errada, o no. Que para ti Fidel Castro, pues tiene una ética errada. Posiblemente, no lo sé. O Kim Jong-un, o el que sea, ¿no? Pero esa gente tiene su ética y su moral, ¿no? Claro que dentro, digámoslo, de la ética, pues la democracia, la democracia tiene que tener un valor ético muy fuerte para que funcione realmente esa democracia y, como dijo Rafael, esa sociedad del bienestar que se da, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no? Pero entonces se podría decir que la ética y la moral es subjetiva totalmente. Totalmente. Es que uno no puede decir mi ética es mejor que la tuya. Es completamente subjetiva. No hay una objetividad en ese sentido. Dime, Johan. Profesor, es que hasta donde a mí me habían enseñado, entendían los profesores anteriormente a la ética como universal, por encima de la moral, porque la moral se da en determinado espacio y tiempo, con culturas, con tradiciones, con lo que la gente crea correcto hacer o no, pero la ética la tomaban como algo ya utópico, por encima de todo, como valor, como persona, como humanos, en nuestras relaciones fundamentales. Claro, pero es que o sea, y tienen razón, pero es que la ética y la moral van juntas. Vamos a ver. Tú no puedes tener ética si no tienes moral. Y la moral se fundamenta en esas referencias culturales. Y la ética da respuesta a esas referencias culturales, ¿no? Ese es el tema. Y claramente cada persona tiene su ética. No hay ni una mayor ética ni una menor ética. Cada uno tiene su ética y es completamente subjetiva. Y claro, la ética, bueno, está por encima, claro, pero la moral, digámoslo, es lo que forma la ética. Y bajo tus ideas morales vas a formar tu ética. Y bajo las ideas morales, etcétera, etcétera, de esa sociedad vas a crear esa ética social, humana, a la que nos referimos con la metaética, ¿no? Universal, ¿no? Es así. Dime, Sandra. Profesor, ¿me escucha? Sí. Ya, yo quería opinar porque muchas veces somos coaccionados para realizar acciones que aún en ese momento no queremos. Ese es el caso de las elecciones para elegir al presidente, donde si no vas te ponen multas. ¿Usted cree que dichas normas jurídicas deben ser necesarias para vivir en un ambiente armonioso? Por el tema el tema de la multa para el voto. Ajá. Es negativo. O sea, que no lo haces tú por convicción, sino Claro, por coacción. es negativo. No se debe de multar a nadie por no ir a votar. Pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre cuando tienes sistemas democráticos débiles. Cuando tienes un sistema democrático débil y el Estado lo intuye, pone normas que no son democráticas, son de dictaduras. Pero es negativo, completamente. El voto debe ser libre. Y si no quieres votar, pues no votas, ¿no? Pero es así. Es totalmente negativo. Totalmente negativo.
¿Calificar a alguien como mala persona sería incorrecto si la ética es subjetiva? Sí, o sea, es incorrecto completamente. Porque, claro, dentro de la ética de esa sociedad, pues sí puede ser correcto. Pero es que todo es muy subjetivo. Es que, a ver, para ustedes, los que tiran piedras a las mujeres en Oriente Medio, porque las, digámoslo, y las matan a pedradas, son malas personas, ¿verdad? A las mujeres las juzgan así en Oriente Próximo, por algunos casos. Por ejemplo, como el adulterio. Son unos desgraciados, unas malas personas, ¿verdad? Pero si te vas a esos países, te vas a dar cuenta con que pues ellos dicen que no, que está bien, que es bajo sus leyes y bajo su moral y su ética social, ¿no? Entonces hay un relativismo puro y duro, hay una subjetividad pura y dura. Yo no soy nadie, claro, bajo mis valores éticos son unas malas personas, unos desgraciados todos, pero es subjetivo y relativo, claro. Y en este sentido, bueno, cambiando un poco de tema y siguiendo con el tema, ¿no?, del PowerPoint, las crisis de las referencias éticas. Nosotros siempre pensamos que estamos en crisis, ¿no? Que vivimos un mundo en crisis, y es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque no podemos, digámoslo, adaptarnos a lo nuevo. Pensamos que el mundo se va a acabar, el milenarismo llega, el pensamiento milenarista. Y en este sentido, digámoslo, el pluralismo es fundamental, ¿no? Porque lo que decían, ¿no? Y digo, ¿qué es ser bueno y ser malo, no? ¿Qué es ser bueno y ser malo? ¿No? Como digo en esa diapositiva. En este sentido, el pluralismo ejerce como un eje fundamental dentro de las nociones de crisis. Porque lo decía una compañera, ¿no? Antes. El Perú, lo que usted dice está muy bien, correcto, pero el Perú no está preparado para esas ideas pluralistas, para esas ideas a gran escala. No está preparado. Entonces, ¿qué es algo bueno o malo dentro de esa crisis? ¿No? Pongo una foto, la típica foto, el de los pájaros, de la película de los pájaros, y en vez de pájaros, bueno, viene Twitter, LinkedIn, Pinterest, todo, Facebook. Y es la idea que siempre, digámoslo, ¿no? Dice, la disyuntiva se basa también bajo la visión oriental y occidental, considerar la lista de valores como mejor o peor, es cierto. Pero me contradigo porque apoyo el aborto. Bueno, no es contradecirte, Isabel. O sea, es unas ideas muy básicas, pero como les digo, es que pareciera que siempre estamos en crisis. Por ejemplo, que decía no me sale ahora. A ver. José María creo que está por ahí, ¿no? Era José María, ¿no? A ver. Sí, ahí está, José María. José María dijo una cosa muy interesante, muy, muy, muy interesante, que era el tema de que nosotros, digámoslo, vivimos en una sociedad pecadora, tenemos, pareciera siempre esa crisis de moral muy marcada, pero claro, ¿por qué ocurre eso? Por el mismamente el pluralismo, ¿no? Nos vienen tantas cosas, tantos elementos que no entendemos, que bajo nuestra formación, tanto de familia como social, ¿no? Nos dice que no es lo correcto, que cuando el mundo avanza, 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 y ese pluralismo es fundamental con el avance, el avance, el avance, el avance, ahí es cuando nos genera como una especie de crisis, como una especie de crisis de valores, de crisis éticos, de crisis moral, y que pensamos que no vamos a salir hacia ningún sitio. Y eso es muy cierto.
¿no? Actualmente entendemos que tenemos una crisis a nivel mundial, no solamente digo el Perú. El Perú tiene sus problemas, España tiene sus problemas, Estados Unidos tiene sus problemas, Venezuela tiene sus problemas, Colombia, Uruguay, Francia, todos los países tienen sus problemas. Y pareciera que todo gira ya en torno también mucho a la pérdida de códigos éticos, a la pérdida de la moralidad, y todo tiene que ver, sobre todo, orientado, aunque no lo quieran, en el pluralismo. En el pluralismo. Y eso siempre ha pasado. Siempre, siempre. Hay ejemplos en Estados Unidos cuando los afroamericanos empezaron a ir a la universidad, con el rock and roll, con muchos aspectos que hoy día es normalizado, que tiene que pasar mucho tiempo para normalizarse, pues ocurría eso. Incluso aquí en el Perú, en la etapa del virreinato, no sé si lo sabrán, por ejemplo, con los criollos. Existían los criollos blancos y los criollos. Los criollos blancos podían hacer todo. Y el que no era blanco, pues le quedaba ser como San Martín de Porres. En el mejor de los casos. Es la verdad. Entonces, en esa situación, ¿no? Siempre estamos con ello, ¿no? Y creo que la única fórmula de intentar acabar con esas nociones de crisis es el mismo pluralismo. Lo que en teoría genera esa crisis es el mismo pluralismo, ¿no? Y bueno, para concluir la clase, ya, además, ustedes tienen la bienvenida, ¿no? de la facultad. Lo malo no es las diferentes percepciones o ideas. El problema es que no se sabe respetar ni tolerar. Eso es cierto. El respeto y la tolerancia es importantísima. Dime. Profesor, una consulta. ¿El trabajo grupal, como dijo Cayo, tiene alguna estructura? Sí, bueno, eso ya lo voy a ir diciendo posiblemente ya en las próximas clases, pero bueno, la estructura siempre, a ver, como todo, digámoslo, trabajo grupal, tienen que haber varios puntos. Y obviamente siempre hay una introducción y unas conclusiones, ¿no? Eso siempre. Pero es como cualquier informe. Si ustedes van a hacer un informe, entonces este punto, por ejemplo, son 5 personas, se han elegido el aborto. Pues vamos a hacer un análisis social, incluso comparativo mundial, incluso histórico. Entonces, pues Juan se dedica a eso, Sara se dedica a lo otro. Tienen que dividirse, hacer sus puntitos y obviamente siempre tiene que haber una introducción y unas conclusiones. Eso es básico, como todo trabajo, ¿no? Como todo trabajo. ¿Está bien? Creo que Joja levantó la mano. Sí, profesor, tenía una consulta. Si usted nos va a solicitar algún avance en cierto momento o se entrega el trabajo ya de manera completa en una sola fecha. En este sentido sí que es cierto que en la semana, por ejemplo, sí es bueno. La semana 4 o 5 sí me tendrían que ya, porque se entiende que a partir de la semana 9 probablemente ya estemos con los trabajos, con las presentaciones. Entonces, a mitad de semana 4 más o menos, o 5, sí que les pediré que me enseñen un avance. Por lo menos mínimamente, quizás no el trabajo completo, pero por lo menos mínimamente el índice ya del trabajo, las ideas generales, sí que les voy a pedir, y la bibliografía más o menos también para ver qué están consultando, eso sí. ¿Está bien? Más o menos, sobre la semana 4 o 5. Porque la idea es que ustedes van a presentar a partir de la semana 9, 10, entonces más o menos a la mitad. Sí que me gustaría ver ese avance, obviamente. ¿Ya? Y bueno, pues para concluir con la clase, relativismo, ¿no? Pues ya lo hemos estado hablando. Así que tenemos dos tipos de relativismos, el normativo y el metaético. ¿Qué es el normativo? Lo que nos dicen las leyes. Pero ojo, es relativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver. Hay mucha gente que dice, oye, yo no robo porque no está permitido por la ley.
pero si me dejaran robar, a lo mejor cogería y me llevaría, no sé, un televisor, ¿no? Un televisor que me apetece tenerlo en la sala, o me llevaría lo que fuera, ¿no? Entonces, es normativa, es relativismo normativo, relativismo ético normativo, ¿no? Y en cuanto al relativismo metaético, bueno, pues sí, mira, hay uno en el sílabo está el de Echeverría, que me gusta bastante, porque además es un manual típico. Lo voy a subir, pues lo tengo descargado. Lo voy a subir en el Classroom. Porque Echeverría, este que está en el sílabo, tiene dos. Tengo el de, creo que era normativa ética, o sea, básica, ética básica, que es muy interesante porque es un libro, es un manual para estudiantes. Dime, Isabel. Tiene levantada la mano, Isabel. Bueno, hasta que soluciona el tema, o si no, ponlo por escrito, Isabel, si no puedes hablar. Y el relativismo metaético, que ya sería el relativismo a nivel general, que es lo que estábamos debatiendo en clase prácticamente, ¿no? Esa idea metaética de que la ética es un bien superior, el más supremo bien de una sociedad, ¿no? Y que es la que prácticamente rige, digámoslo, lo que es la moral, ¿no? Obviamente que Kant tiene mucho que ver y que lo veremos en clase. Probablemente la próxima semana tocaremos cositas de Kant, de Immanuel Kant. Ahí mano levanta. Isabel tiene algo levantada, pero no sé, quizás tiene problemas y creo que Johan levantó la mano. Profesor, ¿podría darnos una explicación sobre el relativismo metaético, por favor? Sí, lo que estaba diciendo, el relativismo metaético es los valores que la sociedad dice que son los correctos y que debemos de llevarlos a cabo y que éticamente, ¿no? Son valores que, aunque no estén escritos en unas leyes, en unas normas, ¿no? Ese relativismo nos hace seguirlos, esos valores. Porque, como decía el compañero, a mí me han enseñado que la ética es el bien supremo. Y es ese, digámoslo, ese valor. Pero claro, es bajo esos valores, esos elementos morales que nos ha dicho que nuestra ética está por encima de todo. Es la metaética. Son valores y códigos morales que, aunque no estén escritos en una tabla, en una ley, se van a seguir a rajatabla bajo nuestras condiciones morales. Y cuando no los llevamos a cabo, nos van a generar conflictos morales, ya no solo individuales, sino incluso a nivel global de la sociedad. Cuando ese código metaético, ¿no? No se permita y no se lleve a cabo, ¿no? Claro, lo que dice José María, por ejemplo. Es en ese sentido, ¿ya? Bien, Dania, dime. Profesor, buenas tardes. Disculpe, quería hacerle una consulta. ¿Aún siente el hecho de que nosotros como grupo podamos escoger un tema y enviárselo a usted y que usted nos diga si está bien o no? ¿O solamente escoger los temas que usted dejó en el Word? Miren, ustedes pueden hacer el tema que ustedes deseen, siempre y cuando tenga relación con el curso. Yo he puesto una lista amplia, creo. Pero si ustedes me dicen, oye, este tema me lo proponen, no hay ningún problema. Y siempre que tenga relación con el curso, que sea algo ético, moral o también de cultura, porque obviamente el curso también es de cultura, pero obviamente la ética va a estar ahí siempre metida, pues no hay ningún problema. Ya social, culturalmente o ético, yo qué sé. Imagínense, por ejemplo, le gustan los videojuegos, se pueden colocar, que yo no lo he puesto porque no lo he puesto, pero puede ser los videojuegos dentro de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Tiene que ver porque está dentro de la sociedad,
ya no hay tanta crítica, pero créanme que en mi generación, yo ya tengo una edad y yo jugaba videojuegos en los 80 y bueno, los medios de prensa se decían que yo qué sé, te iba a dar, yo qué sé, de todo en la cabeza, ¿no? Entonces, querías tocar el tema del terrorismo. Bueno, es un tema delicado, ¿eh? Sobre todo en cuestión de, bueno, si lo van a hacer, obviamente, desde el punto de vista de la sociedad. Yo te recomendaría que lo decías desde el punto de vista de la sociedad, de realmente que quienes fueron los que perdieron fue la sociedad, ¿no? Y si lo vas a hacer aquí del Perú, céntrate en la sociedad, que fueron los, digámoslo, los mayormente perjudicados. Daniel, es lo que te recomendaría. Sobre todo de la sociedad. ¿Te lo aceptaré? Sí, te lo voy a aceptar. Pero si lo haces principalmente de la sociedad. ¿Vale? No me, es más, no me gustaría, es más, no se puede hacer ningún discurso ideológico en ese sentido, ¿ok? Porque sí es verdad que no te voy a aceptarlo. ¿Ya? No se puede hacer ninguna alteración hacia. O sea, hay que centrarse en la sociedad y en que tanto los terroristas como los otros lo hicieron muy mal porque murió mucha gente, por desgracia, ¿ya? Los dos lo hicieron muy mal. Muy bien, de todas formas, si lo vas a hacer, por favor, Dania, ese trabajo tengo que verlo de cerca yo, ¿ok? Por favor. Yo les llamo terroristas, más que subversivos. Terroristas, eran terroristas. Cuando yo explico en mi escrito, no los llamo subversivos, los llamo terroristas. No, terroristas. Y lo explico perfectamente en mi tesis doctoral por qué le llamo terroristas. ¿Por qué le llamo terroristas? Te diré una cosa, Mauro. Una persona que atenta contra la población deja de ser un subversivo y se convierte en un terrorista. Conflicto armado interno. Exacto. Conflicto armado interno. Es un conflicto armado interno y en donde, obviamente, hay terroristas. Muy bien, chicos. Nada, cuídense mucho. Son las 10:30 y nos vemos. Un gusto. Nos vemos el sábado. Todavía virtualmente hablando. Un gusto, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense.